¿Alguna vez has notado que no importa cuánto poseas o logres, siempre hay algo que te hace sentir infeliz o insatisfecho? En este vídeo, vamos a explorar lo que decía Séneca sobre cómo sorber la felicidad y encontrar la verdadera satisfacción en la vida. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte más contenido sobre estoicismo. La idea de que la felicidad es algo que se puede encontrar a través de la riqueza o el éxito es un concepto que ha sido perpetuado durante siglos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos experimentado que no importa cuánto poseamos o logremos, siempre hay algo que nos hace sentir vacíos o insatisfechos. Esto se debe a que la verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, sino de nuestra mentalidad y actitud hacia la vida. A lo largo de la historia, grandes filósofos como Séneca han hablado sobre la importancia de encontrar la felicidad interior y cómo ésta puede ser la clave para una vida más plena y satisfactoria. Encontrar la belleza y el valor en cada momento es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. No te quedes solo en lo que no tienes o en lo que podrías tener en el futuro, ya que esto puede provocar sentimientos de insatisfacción y descontento. Cuarto, intenta disfrutar del camino y no solo del destino. Esto te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad y a encontrar más satisfacción en la vida. En lugar de enfocarte en lo que falta, intenta apreciar lo que ya tienes. Date cuenta de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor, como la belleza de la naturaleza, la sonrisa de un ser querido o el calor del sol en tu piel. Estas cosas pueden parecer insignificantes, pero en realidad son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. Al enfocarte en lo que ya tienes, puedes desarrollar una actitud más positiva y agradecida hacia la vida. Además de disfrutar del camino, es importante aprender a vivir en el presente. Esto significa dejar de lado la nostalgia por el pasado y la ansiedad por el futuro, y enfocarte en lo que está sucediendo en este momento. Puedes hacer esto practicando la meditación, la respiración profunda o simplemente tomando un momento para sentir el aire en tu cara. Al vivir en el presente, puedes reducir el estrés y la ansiedad y encontrar más paz y tranquilidad en tu vida. También es importante reconocer que la vida es un proceso y no un destino. Esto significa que no hay un punto final en el que llegas y te detienes, sino que la vida es un viaje continuo con altibajos y giros inesperados. Al entender esto, puedes desarrollar una actitud más flexible y adaptable hacia la vida, y encontrar más satisfacción en el proceso de crecimiento y evolución personal. En lugar de enfocarte en un destino específico, puedes disfrutar del camino y aprender de las experiencias que tienes a lo largo del camino. Enfocarte en el presente y disfrutar del camino te permite vivir una vida más plena y satisfactoria. Uno de los conceptos más interesantes que Séneca habla sobre la felicidad es la idea de que esta no es algo que se encuentra en el futuro o en el pasado, sino en el presente. Según Séneca, la felicidad es algo que se puede encontrar en cada momento, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar ir nuestras expectativas y deseos. Esto significa que en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que podríamos tener en el futuro, debemos enfocarnos en lo que tenemos en el presente y encontrar la belleza y el valor en cada momento. La idea de que la felicidad se encuentra en el presente es algo que Séneca llama ataraxia. La ataraxia es un estado de tranquilidad y serenidad que se consigue cuando uno se enfoca en el presente y deja ir sus deseos y expectativas. Según Séneca, la ataraxia es la clave para encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en la vida. Sin embargo, esto no significa que no debamos tener metas o objetivos en la vida. Lo que significa es que debemos enfocarnos en el proceso y disfrutar del camino, en lugar de solo enfocarnos en el destino. A menudo, nos enfocamos tanto en el destino que nos perdemos en los detalles del camino y eso nos hace perder la oportunidad de disfrutar del proceso. Si bien es cierto que las metas y los objetivos son importantes para nuestra vida, también es importante recordar que el camino es lo que nos hace crecer y aprender. Aprender a disfrutar del proceso y no solo enfocarnos en el destino nos permite desarrollar habilidades y conocimientos que nos ayudan a alcanzar nuestras metas de manera más efectiva. Además, cuando nos enfocamos en el presente y disfrutamos del camino, nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones, lo que nos permite tomar mejores decisiones y vivir una vida más plena. La conciencia y la atención plena son habilidades que se pueden desarrollar con la práctica y la paciencia. Al enfocarnos en el presente y dejar ir nuestras distracciones, podemos cultivar una mayor conciencia y atención plena en nuestra vida diaria. Esto nos permite disfrutar más del momento y vivir una vida más plena y satisfactoria. Además, la conciencia y la atención plena nos ayudan a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, lo que nos permite construir relaciones más fuertes y significativas en nuestra vida.
La forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones también es importante para nuestra felicidad y bienestar. A menudo, nos identificamos con nuestros pensamientos y emociones, lo que nos hace creer que somos nuestros pensamientos y emociones. Sin embargo, esto no es cierto. Somos más que nuestros pensamientos y emociones. Al aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, podemos desarrollar una mayor conciencia y comprensión de nosotros mismos, lo que nos permite vivir una vida más plena y satisfactoria. Las personas que se enfocan en el presente y disfrutan del camino hacia sus metas son más felices y satisfactorias que aquellas que solo se enfocan en el destino. Otro estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology encontró que la práctica de la ataraxia puede reducir el estrés y la ansiedad y mejorar la salud mental en general. Estos estudios demuestran que la idea de Séneca de que la felicidad se encuentra en el presente es algo más que solo una teoría, sino que tiene un fundamento científico. Esto nos da una razón más para enfocarnos en el presente y disfrutar del camino, en lugar de solo enfocarnos en el destino. Además, cuando nos enfocamos en el presente, podemos tomar decisiones más informadas y disfrutar del proceso de aprendizaje que conlleva. Uno de los mayores beneficios de enfocarnos en el presente es que podemos reducir nuestro estrés y ansiedad. Cuando nos enfocamos en el futuro, podemos sentirnos abrumados por las posibilidades y los "y sí" que pueden ocurrir. Pero cuando nos enfocamos en el presente, podemos sentirnos más conectados con nuestro entorno y nuestras necesidades, y eso nos da la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Esto no significa que no debamos planificar para el futuro, pero sí significa que debemos encontrar un equilibrio entre planificar y disfrutar del presente. Por ejemplo, pensemos en un proyecto que estamos trabajando, es fácil perderse en la emoción de llegar al objetivo final, pero si nos enfocamos en disfrutar del proceso y aprendemos de nuestros errores, podemos mejorar nuestra satisfacción y lograr un resultado más satisfactorio. Aquí te dejo algunos consejos prácticos para aplicar la idea de Séneca de enfocarte en el presente. Primero, intenta practicar la atención plena, es decir, enfócate en el presente y disfruta del momento. Segundo, intenta reducir tus expectativas y deseos, y enfócate en lo que tienes en el presente. Tercero, intenta ser más consciente de tus pensamientos y emociones, y aprende a aceptarlos sin juzgarlos. Esto te ayudará a estar más presente y a disfrutar del camino hacia tus metas. La práctica de la atención plena puede ser especialmente útil para reducir el estrés y la ansiedad. Cuando nos enfocamos en el presente, podemos sentirnos más conectados con nuestro cuerpo y nuestras necesidades, y eso nos da la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Por ejemplo, podemos practicar la atención plena mientras realizamos actividades cotidianas, como comer o caminar. En lugar de distraernos con nuestros pensamientos, podemos enfocarnos en la sensación del alimento en nuestra boca o en el sonido de nuestros pasos. Esto nos ayuda a estar más presentes y a disfrutar del momento. Otro beneficio de enfocarnos en el presente es que podemos mejorar nuestras relaciones con los demás. Cuando nos enfocamos en el futuro, podemos sentirnos distantes y desconectados de las personas que nos rodean. Pero cuando nos enfocamos en el presente, podemos sentirnos más conectados y empáticos con los demás. Por ejemplo, podemos practicar la atención plena mientras estamos en una conversación con alguien. En lugar de distraernos con nuestros pensamientos, podemos enfocarnos en la persona que está hablando y en la sensación de conexión que sentimos. Esto nos ayuda a estar más presentes y a disfrutar de la interacción con los demás. La práctica de la ataraxia también puede ser útil para mejorar nuestra salud mental en general. Cuando nos enfocamos en el presente, podemos sentirnos más tranquilos y relajados, y eso nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Por ejemplo, podemos practicar la ataraxia mientras estamos en una situación estresante, como un examen o una presentación. En lugar de sentirnos abrumados por la ansiedad, podemos enfocarnos en el presente y en la sensación de tranquilidad que sentimos. Esto nos ayuda a estar más presentes y a disfrutar del momento, incluso en situaciones difíciles. Al enfocarte en el presente, permites que tu mente se libere de la carga de las preocupaciones por el futuro o la nostalgia por el pasado. Esto te permite vivir de manera más auténtica y conectada con lo que sucede en el momento, lo que a su vez te permite apreciar las pequeñas cosas que la vida te ofrece. Por ejemplo, podrías tomar un momento para observar la belleza de la naturaleza, escuchar el canto de los pájaros o simplemente disfrutar de un café caliente en una mañana tranquila. Al permitirte disfrutar de estos momentos simples, puedes comenzar a cultivar una sensación de gratitud y aprecio por la vida. Además, al estar más presente,
puedes empezar a notar los detalles que antes te pasaban desapercibidos, como la forma en que la luz se refleja en las hojas de las plantas o la textura de la ropa que llevas puesta. Estos pequeños detalles pueden hacer que tu vida sea más rica y emocionante, y te permiten apreciar la complejidad y la belleza del mundo que te rodea. La práctica de la ataraxia también te puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia de tus propios pensamientos y emociones. Al aprender a calmar tu mente y enfocarte en el presente, puedes comenzar a notar patrones y hábitos que pueden estar afectando negativamente tu bienestar. Por ejemplo, podrías darte cuenta de que tienes una tendencia a preocuparte excesivamente por cosas que no puedes controlar, o que tienes una tendencia a compararte con otros de manera poco saludable. Al reconocer estos patrones, puedes comenzar a trabajar en cambiarlos y desarrollar hábitos más saludables y positivos. Esto puede llevarte a sentirte más en control de tu propia vida y más capaz de manejar los desafíos que se te presenten. Además, al ser más consciente de tus pensamientos y emociones, puedes empezar a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, lo que puede mejorar tus relaciones personales y profesionales. Al entender mejor a los demás, puedes empezar a ver el mundo desde diferentes perspectivas y a apreciar la diversidad y la complejidad de la humanidad. Enfocarte en el presente también te puede ayudar a encontrar un mayor propósito y significado en tu vida. Al dejar ir tus deseos y expectativas, puedes comenzar a ver lo que realmente es importante para ti y lo que te hace feliz. Por ejemplo, podrías darte cuenta de que lo que realmente te importa es pasar tiempo con tus seres queridos, o que lo que te hace feliz es dedicarte a una actividad creativa. Al descubrir lo que realmente te importa, puedes empezar a hacer cambios en tu vida para que se alinee con tus valores y prioridades. Esto puede llevarte a sentirte más satisfecho y realizado, ya que estarás viviendo una vida que es auténtica y verdaderamente tuya. Además, al encontrar un mayor propósito y significado en tu vida, puedes empezar a sentirte más conectado con el mundo que te rodea y más capaz de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. La práctica de la ataraxia también puede ayudarte a desarrollar una mayor resistencia y resiliencia en la vida. Al aprender a calmar tu mente y enfocarte en el presente, puedes comenzar a manejar mejor los desafíos y las adversidades que se te presenten. Por ejemplo, podrías encontrar que eres más capaz de manejar el estrés y la ansiedad, o que eres más capaz de superar obstáculos y mantener tus objetivos. Al ser más resiliente, puedes empezar a sentirte más confiado y capaz de enfrentar cualquier desafío que se te presente, lo que puede llevarte a vivir una vida más plena y satisfactoria. Además, al ser más resistente, puedes empezar a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de como obstáculos que deben ser superados. Esto puede llevarte a sentirte más en control de tu propia vida y más capaz de manejar cualquier situación que se te presente. En conclusión, la idea de Séneca de sorber la felicidad es algo que puede cambiar nuestra perspectiva y forma de vivir. Al enfocarnos en el presente y disfrutar del camino, podemos encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en la vida. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguir nuestro contenido para aprender más sobre cómo aplicar los principios estoicos a tu vida diaria. Hasta la próxima.